Capítulo 68. Cuando los griegos quisieron ver a Jesús. Este capítulo está basado en Juan 12:20 al 43. Algunos griegos que habían ido a Jerusalén para celebrar la Pascua le hicieron una visita a Felipe, que era de Betsaida de Galilea. Le dijeron: Señor, queremos conocer a Jesús. Felipe se lo comentó a Andrés, y juntos fueron a preguntarle a Jesús. En esos momentos, la obra de Cristo parecía haber sufrido una cruel derrota. Había salido vencedor de la controversia con los sacerdotes y fariseos, pero era evidente que nunca lo aceptarían como el Mesías. Había llegado el momento de la separación final. Para sus discípulos, el caso parecía sin esperanzas. Sin embargo, estaba por acontecer un gran suceso que involucraba no solo a la nación judía, sino al mundo entero. Cuando Cristo oyó la ferviente petición: queremos ver a Jesús, que era eco del clamor del mundo hambriento, su rostro se iluminó y dijo: ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Estos hombres vinieron del occidente para hallar al Salvador al final de su vida, así como los magos habían venido del oriente al principio. Estos griegos, que representaban a las naciones, las tribus y los pueblos del mundo, vinieron a ver a Jesús. De la misma forma, la gente de todas las tierras y de todas las edades sería atraída por la cruz del Salvador. Los griegos anhelaban conocer la verdad acerca de la misión de Cristo. Cuando dijeron: queremos ver a Jesús, él estaba en esa parte del templo de la cual todos estaban excluidos menos los judíos, pero salió al atrio exterior donde estaban los griegos y tuvo una entrevista personal con ellos. La pregunta de los griegos le mostró que el sacrificio que estaba por hacer llevaría a muchos hijos e hijas a Dios. Él sabía que los griegos pronto lo verían en una situación que ni siquiera habían soñado. Lo verían colocado al lado de Barrabás, el ladrón y homicida. Y a la pregunta de Pilato: ¿qué hago con Jesús, llamado el Mesías?, se daría la respuesta: crucifícalo. Cristo sabía que, al hacer este sacrificio por los pecados de los hombres, su reino sería perfeccionado y se extendería por todo el mundo. Él iba a obrar como restaurador y su espíritu prevalecería. Por un momento, miró el futuro y oyó las voces que proclamaban en todas partes de la tierra: miren, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. En esos extranjeros vio la garantía de una gran cosecha, cuando el muro de separación entre judíos y gentiles se derribaría y todas las naciones, lenguas y pueblos oirían el mensaje de salvación. Expresó la anticipación de esto y la consumación de sus esperanzas en las siguientes palabras: ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado, pero en su mente nunca estuvo ausente la manera en que debía realizarse esa glorificación. Únicamente por medio de su muerte podía salvarse el mundo. Como el grano de trigo, el Hijo de Dios debía ser arrojado en tierra, morir y ser sepultado hasta desaparecer, pero volvería a vivir. Jesús respondió: les digo la verdad, el grano de trigo, a menos que sea sembrado en la tierra y muera, queda solo. Sin embargo, su muerte producirá muchos granos nuevos. Cuando el grano de trigo cae en el suelo y muere, brota y lleva fruto. Así también la muerte de Cristo iba a resultar en frutos para el reino de Dios. De acuerdo con la ley del reino vegetal, la vida sería el resultado de su muerte. Año tras año, el hombre preserva su provisión de grano arrojando, aparentemente, la mejor parte. Por un tiempo, la semilla debe quedar oculta en el surco, al cuidado del Señor. Luego, aparece una hoja, después, se forma la espiga, y finalmente, el grano madura. La semilla enterrada en el suelo produce fruto que, a su vez, es plantado en tierra. De este modo, la cosecha se multiplica. Así la muerte de Cristo en la cruz del Calvario producirá fruto para vida eterna. La contemplación de este sacrificio será la gloria de quienes, como fruto de él, vivirán por la eternidad. Si quería, Cristo podía salvarse de la muerte. Pero, si lo hubiese hecho, habría permanecido solo. Únicamente cayendo al suelo para morir, podía llegar a ser la semilla de esa enorme cosecha, la gran multitud que, de toda nación, tribu, lengua y pueblo, será redimida para Dios. Con esta verdad, Cristo relaciona la lección de sacrificio propio que todos deben aprender: los que aman su vida en este mundo la perderán. Los que no le dan importancia a su vida en este mundo la conservarán por toda la eternidad. La vida debe ser echada en el surco de la necesidad del mundo. El amor y el interés propios deben morir. La ley del sacrificio es la ley de la preservación propia. Dar es vivir. La vida que será preservada es la que se haya dado libremente en servicio a Dios y al hombre. La vida dedicada al yo es como el grano que se come, desaparece, y no hay frutos. Un hombre puede juntar para sí todo lo posible, puede vivir, pensar y hacer planes para sí, pero su vida pasa y no le queda nada. La ley de servirse a sí mismo es la ley de la destrucción propia. Jesús dijo: todo el que quiera servirme debe seguirme, porque mis siervos tienen que estar donde yo estoy. El Padre honrará a todo el que me sirva.
Todos los que han llevado con Jesús la cruz del sacrificio compartirán con él su gloria. Son colaboradores con Cristo, y el Padre los honrará como honra a su Hijo. El pedido de los griegos trajo a la mente de Jesús la obra de la redención, desde el momento en que el plan fue trazado en el cielo hasta su muerte, que ahora estaba tan cercana. Una nube misteriosa pareció rodear al Hijo de Dios. Sentado, quedó inmerso en sus pensamientos hasta que, al fin, su voz entristecida rompió el silencio. Ahora mi alma está muy entristecida. ¿Acaso debería orar, Padre, sálvame de esta hora? Como hombre, Cristo quería huir de la hora del abandono, cuando todos lo verían herido, golpeado por Dios y humillado. Quería escapar de la exposición pública, de ser tratado como el peor de los criminales, de la muerte vergonzosa y deshonrosa. Un presentimiento del peso de la espantosa carga de la culpabilidad humana y de la ira del Padre a causa del pecado hizo que el espíritu de Jesús desfalleciera, y la palidez de la muerte cubrió su rostro. Se oyó la voz de Dios. Luego vino la sumisión divina a la voluntad de su Padre. Dijo, pero esa es precisamente la razón por la que vine. Padre, glorifica tu nombre. Solamente por medio de su muerte, Cristo podía derribar el reino de Satanás, redimir a la humanidad y glorificar a Dios. Jesús aceptó el sacrificio, accedió a sufrir como portador del pecado. Una respuesta llegó de la nube que lo rodeaba: ya he glorificado mi nombre y lo haré otra vez. En la prueba que se acercaba, sus sufrimientos divino-humanos iban a glorificar en verdad el nombre de su Padre. Al oírse la voz, una luz rodeó a Cristo, como si los brazos del poder infinito se posasen alrededor de él como una muralla de fuego. Nadie se atrevió a hablar. Todos permanecieron con los ojos fijos en Jesús. Una vez que el Padre terminó de dar su testimonio, la nube se alzó y se dispersó en los cielos. Los griegos indagadores vieron la nube, oyeron la voz, comprendieron su significado y reconocieron la verdad acerca de Cristo, quien les fue revelado como el enviado de Dios. La voz de Dios había sido oída en ocasión del bautismo de Jesús, y, nuevamente, en ocasión de su transfiguración. Ahora, al final de su ministerio, fue oída por tercera vez, por un número mayor de personas y en circunstancias peculiares. Jesús acababa de pronunciar la verdad más solemne en relación con la condición del pueblo judío. Dios puso de nuevo su sello sobre la misión de su Hijo. Reconoció al ser a quien Israel había rechazado. Jesús dijo, la voz fue para beneficio de ustedes, no mío. Era la evidencia máxima que el Padre daba de que Jesús había dicho la verdad y que era el Hijo de Dios. Cristo continuó, ha llegado el tiempo de juzgar a este mundo, cuando Satanás, quien gobierna este mundo, será expulsado. Y, cuando yo sea levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Con eso quería dar a entender de qué forma iba a morir. Esto es emoticono cara sonriente: si soy hecho sacrificio expiatorio por el pecado humano, el mundo será iluminado. El dominio de Satanás sobre las almas de los hombres y mujeres será quebrantado. La imagen de Dios que fue borrada en la humanidad será restaurada, y una familia de santos creyentes heredará finalmente el hogar celestial. El Salvador ve la cruz, la cruel y humillante cruz con todos los horrores que implicaba, resplandeciente de gloria. Pero la obra de la redención humana no es todo lo que se logra con la cruz. El amor de Dios se manifiesta al universo. Las acusaciones de Satanás contra el cielo son refutadas para siempre. Tanto los ángeles como los hombres son atraídos al Redentor, quien dijo, cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Muchas personas estaban alrededor de Cristo mientras pronunciaba estas palabras y ellos respondieron, según entendimos de las Escrituras, el Mesías vivirá para siempre. ¿Cómo puedes decir, entonces, que el Hijo del Hombre va a morir? Además, ¿quién es este Hijo del Hombre? A pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Habían cerrado los ojos y endurecido su corazón. Ahora que el Padre mismo había hablado, y ya no podían pedir otra señal, seguían negándose a creer. Sin embargo, hubo muchos que sí creyeron en él, entre ellos algunos líderes judíos, pero no lo admitían por temor a que los fariseos los expulsaran de la sinagoga. Con el fin de ahorrarse la condena y la vergüenza, negaron a Cristo y rechazaron el ofrecimiento de la vida eterna. Qué terrible fue para aquellos que no reconocieron el momento de su oportunidad. Lentamente y con pesar, Cristo dejó el templo para siempre.